Aleluya, gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Un abrazo a todos mis hermanos y muchas fuerzas para mi hermano José, que está con una prueba muy grande de la muerte de su padre. Que Dios, el Señor, lo consuele y que le dé paz en su corazón. Amén, aleluya. Comenzamos nuevamente, hemos vuelto al confinamiento de los días martes y viernes, y no sabemos todavía qué va a pasar para el jueves, porque ya estaremos informándole a todos los hermanos qué va a pasar. Por ahora, los días martes y los viernes estaremos directamente a través de este medio de internet, así que es lo que hay y es lo que tenemos y tenemos que aprovecharlo, y seguiremos escuchando palabra del Señor. Amén. Amén, Padre amado, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios, de hablar de ti, Señor, que es lo más importante para un cristiano, hablar, Señor, de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos limpies, que tu sangre bendita sea derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor, que van a escuchar la palabra, que esta palabra sea sembrada, Señor, y dé fruto a 100 por 1. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que cada uno se pueda conectar en este momento. Señor, te damos gracias, y la gloria y la honra siempre sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Continuamos con la estrategia divina contra las artimañas del diablo. Dice la Biblia en Santiago 4:7, nos dice, ¿los quiere leer, hermano? Sí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Mire, el secreto de todo, a veces nosotros los levantamos y oramos y reprendemos al diablo y vivimos peleando con el diablo, y el Señor dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Y nosotros resistir, ¿qué es resistir? A veces todas las personas tienen debilidades, y una, si no es debilidades, dice, no significa que todas las debilidades sean pecados, pero debilidades de carácter, debilidades de desánimo, y hay tantas debilidades en el cristiano, y el Señor dice, resiste al diablo, que el diablo trae desánimo, trae el pecado, lo trae el diablo solamente está intentando que tú caigas en pecado, y tú le obedeces y escuchas más al diablo que al Señor. El Señor te dice en esta hora, resiste al diablo, y él huirá de vosotros. Debemos recordar que los pensamientos vanos, necios y blasfemos no son pecados, porque nosotros tenemos muchos pensamientos, y no significa porque venga un pensamiento malo, un pensamiento sucio a mi mente, sea pecado. El problema está cuando yo lo hago, que ese pensamiento lo atesoro y lo dejo que llegue al corazón. Ahí es cuando se vuelve pecado. ¿Por qué? Porque cuando una vez que entró al corazón, ya hizo un nido, y ya yo voy a reaccionar por lo que vino, el pensamiento que vino a mi mente. Por eso que si no rechazamos y mortificados aquellos pensamientos, caeremos en pecado. Por eso que nos dice la Biblia que debemos de llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. En otras palabras, no debemos hacer caso de tales pensamientos, porque hay muchos pensamientos que molestan, hay pensamientos que inquietan a los creyentes, pero tales pensamientos no son pecaminosos si los creyentes no permiten que se aniden en sus mentes, no son pecaminosos. Por eso que el problema está cuando nosotros no empezamos a carburar y analizamos ese pensamiento y lo vamos guardando. Por eso tales pensamientos llegan a ser pecado cuando son recibidos y son abrigados en la mente de los creyentes. Cuarto, el hecho de que resistir tales pensamientos, de lamentarlo y tratar de acabar con ello, es una evidencia fuerte de que la gracia de Dios está obrando en nosotros. Cuando viene el pensamiento y yo intento luchar contra ese pensamiento, es porque Dios está obrando en nosotros. Pero si el pensamiento viene y yo lo recibo
y yo empiezo a maquinar y después pasa a mi corazón, es porque no hay nada de Dios. El Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios. Hermano, ¿lo va a leer? 139, 23 y 24. $139. Amén. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. O sea, está diciendo, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Que en este día usted le pueda decir, Señor, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es una buena evidencia cuando usted está pensando de esta forma, es una buena evidencia, porque cuando uno desea llevar cautivos sus pensamientos en obediencia a Cristo, es porque el Señor está en usted. O sea, ¿por qué? Porque uno, acuérdese que antes de tener a Cristo uno pecaba y le daba igual. Uno oía y se revolcaba en el pecado y ni siquiera se ponía rojo, ni siquiera se inmutaba para pecar. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted quiere agradar al Señor. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 nos dice, las armas con las que luchamos no son carnales, o sea, no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza y destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, llevamos todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo, o sea, que se someta a Cristo. Los pensamientos pecaminosos afectan la vida, pues frecuentemente conducen a actos pecaminosos. Son pensamientos pecaminosos, ¿a qué nos va a llevar? A que nosotros lo pongamos en obra. Esos pensamientos, y los vamos a terminar poniendo en obra cuando esos pensamientos nosotros empezamos a carburar y pasan a nuestro corazón y terminamos llevándolo a cabo aquel pensamiento pecaminoso. Entonces, por lo tanto, los creyentes deben pelear contra los pensamientos vanos y aquellos pensamientos pecaminosos, mientras que valemos y que estemos, se cortó, constantes en resistirlo y ahuyentarnos, no nos hará daño. O sea, mientras usted esté velando, usted esté orando, usted esté leyendo la Biblia, usted esté en comunión con el Señor, eso es estar velando. Y usted está constante, usted lo va a poder resistir y el diablo va a huir. Pero si usted no está orando, si usted no está leyendo la Biblia, si usted no se está congregando, usted va a terminar cayendo tarde o temprano. Los creyentes pueden alejarse de los pensamientos vanos siendo llenos con las cosas espirituales. No hay otra. La única forma de alejar estos pensamientos que llegan a nuestra mente es viviendo en el Espíritu, o sea, con las cosas espirituales y celestiales. Colosenses 3, el 1 y 2. Lo va a leer nuestro hermano Camilo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. ¿Se da cuenta? Dice, ya que hay resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Concéntrense su atención en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Pablo habla en Efesios de la necesidad de ser lleno del Espíritu. Y aún desea que todos los creyentes sean llenos de toda la plenitud de Cristo. Por eso que en Efesios 3, 19, que nos dice, hermano,
dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Que conozcan ese amor de Cristo, que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Entre más nos llenemos de pensamientos espirituales y celestiales, menos lugar tendremos para los malos pensamientos. Si yo lleno un saco, suponer una bolsa, con arena, no me va a quedar lugar para echarle otra cosa. Si yo lo lleno con piedra, le voy a poder meter lo que quiera, porque son piedras grandes. Pero si lo lleno con arena, no va a quedar lugar para nada. Si nosotros nos llenamos con las cosas de Dios, pensamientos en palabra de Dios, pensamiento orando con el Señor, pensamiento estando en la presencia de Dios, pensamientos del Señor, no va a quedar lugar para que vengan los pensamientos del enemigo. Es necesario que los creyentes crezcan en su amor por las cosas santas de Dios. Inevitablemente pensamos más acerca de lo que más amamos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es lo que tú más amas? Ese va a ser tu pensamiento. ¿Amas más tu trabajo? ¿Amas más a tu esposo o a tu esposa? ¿Amas más a tus hijos? ¿Amas y amas y amas tantas cosas que amas? De acuerdo a lo que tú amas es donde van a estar tus pensamientos. ¿Sabe qué decía David, el Salmo 119, 97? No, 119, 97. Aleluya, gloria a Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aleluya. Que nosotros podamos decir lo mismo. Cuánto amo yo tu ley. O sea, cuánto amo tu palabra, Señor. Dice, todo el día es ella mi meditación. O sea, medito todo el día en la palabra de Dios. Que esos pensamientos estén en nuestra cabeza. Que poder leer la palabra y que la palabra empecemos a meditarla. El salmista amaba la palabra de Dios, por lo tanto ella era su meditación todo el día, todo el tiempo. Que nosotros podamos hacer lo mismo, que podamos aprender del siervo de Dios. Si solo amáramos más la santidad, pensaríamos más en ella. No sé si usted ama la santidad. A ver, ya, ahí está. ¿Ama la santidad? Si usted ama la santidad, va a pensar en la santidad. Pero si usted ama pecar, usted va a pensar en pecar. Finalmente, si los creyentes no quieren ser distraídos por los pensamientos, aquellos pensamientos vanos, no deben enredarse demasiado en las actividades de este mundo. ¿Qué pasa? Si el cristiano está solamente pensando a ver cómo va a salir el Madrid, cómo va a salir el Barça, quién va a ganar, hoy quién va a salir campeón, cuándo juegan ahora, juegan las Champions, que mañana juega mi equipo, ¿qué pensamientos tenemos nosotros en la mente? Puros pensamientos de este mundo. El exceso de asuntos mundanos solo llenarán su mente con ansiedad y afán. ¿Sabe cómo se discuten por un partido de fútbol cuando son fanáticos? Capaz de pelearse. Empieza la ansiedad, empieza una discusión muy suave, se va acalorando y terminan. Y se van sacando pica el que ganó con el que perdió, y el que perdió no le gusta perder. Sus mentes se llenarán constantemente de preocupaciones. Aun cuando estén buscando las cosas de Dios, pero si su pensamiento está metido, involucrado en todo este mundo, usted va a terminar mal. Los creyentes deben luchar por librar su mente en la ansiedad acerca de esta vida.
y fijar sus pensamientos en la grandeza y la gloria de Dios. O sea, ¿por qué no pensemos mejor en el Señor? Entonces Satanás, ¿sabe qué va a pasar? No los va a poder distraer. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están pensando en cosas del mundo. Nuestros pensamientos están pensando y meditando en la palabra de Dios. Entonces el diablo no nos va a poder distraer tan fácilmente con pensamientos indignos. Ahora vamos a pensar acerca de la segunda táctica usada por el diablo para impedir que los creyentes en su servicio a Dios, para impedir que usted le pueda servir a Dios. El diablo va a usar todos los medios para apartarlo de Dios. Va a usar todos los medios para que usted no le sirva a Dios, como Dios demanda, no como usted quiere. Porque se trata de, no yo voy a servir a Dios como a mí se me da la gana. Se trata, ¿qué dice el Señor? Les hace sentir satisfechos con sus oraciones el diablo. El diablo dice, no, si está bien como oraste. Tú oraste 10 minutos, no, está bien, demasiado. No hace falta orar tanto, es mucho fanatismo. Lectura de la Biblia, otra vez va a leer la Biblia. No, demasiado. El diablo es astuto. Con su servicio de cristiano, ¿no te parece que estás yendo mucho a la iglesia? Y pronto, ¿sabe qué? Pronto comienzan a sentir que pueden relajarse un poco. Hoy yo me puedo tomar un descanso. Ya no me voy a esforzar tanto entonces, porque no hace falta tanto. Es demasiado fanatismo. Y el fanatismo es malo. Así yo pensaba. El fanatismo es malo, no es bueno. Ante esta táctica, los creyentes deben recordar 4 hechos importantes. Primero, todo lo que los creyentes hacen y todo lo que harán es imperfecto. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Todo lo que nosotros hacemos es imperfecto. Y mire, hay pecado en todo lo que hacemos. Si usted ora y ora mucho y usted va a decir, oye, yo sí que oro, no como aquello, esos no oran, yo oro. Yo fui a orar y habían 5. No, los demás no oran. Yo leí la Biblia. Yo pienso que soy el mejor. Suele suceder a veces. Aún sus oraciones, la lectura de la Biblia y todas las demás actividades cristianas que hacen están manchadas por sus debilidades y por su pecado. Los creyentes no tienen motivo alguno para enorgullecerse en el Evangelio. Todas las obras del Señor, no hay mérito en nosotros. Si usted oró mucho es porque Dios provocó que usted orara mucho. Si usted leyó mucho la Biblia es porque Dios provocó que usted leyera mucho la Biblia. ¿Hay mérito? No hay mérito en nosotros. Si usted llegó a los caminos del Señor, usted no estaba buscando a Dios. Él lo fue a buscar. No hay mérito en usted. Los méritos son del Señor. Podemos decir como el profeta que dijo en Isaías 64:6, hermano. Amén. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Está ahí nomás, hermano. Escuche, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. ¿Me puedo gastar yo? ¿Se puede gastar usted? Todo lo que Dios nos da, nosotros lo ensuciamos. Los creyentes que no son salvos por sus obras, sus oraciones o su servicio cristiano, sino solo por lo que Cristo hizo por nosotros. No es por lo que nosotros oramos que Dios nos salvó, no es por lo que nosotros hemos hecho, no es por ninguna obra de nosotros, porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia.
Entonces tienen que confiar solo en Cristo para que sean salvos del pecado. Yo no puedo confiar en mi fuerza. Yo no puedo confiar en mí de dejar de pecar, porque no está en mi fuerza. Yo debo confiar en el Señor, porque Él es el que me fortalece, Él que me levanta, Él que me da la fuerza para no caer en pecado. La confianza en nuestras actividades religiosas es un enorme pecado que terminará por destruirnos. El orgullo religioso. Mire, Filipenses 3, del 3 al 9. Lo voy a leerlo yo porque es bastante largo y lo voy a ir más o menos. Dice, porque la circuncisión somos nosotros. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. ¿Por qué adoramos? Por medio del Espíritu de Dios. Dice el siguiente, nos enorgullecemos ¿en quién? En nosotros, no, en Cristo Jesús. Y dice, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. No ponemos nuestra confianza en nosotros. Yo mismo, dice Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzo humano, yo soy el que más tengo motivos para confiar en esfuerzo humano, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo de fariseo. El que más sé la ley, el que mejor la interpreto. O sea, de jactarme, yo me puedo jactar más que todos ustedes, decía Pablo. En cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. O sea, el celo de Dios estaba en mí. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, yo la ley la cumplía intachablemente, dice Pablo. Sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia, porque yo confiaba en eso y creía que eso me servía, yo creía que era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo, dice, lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todo lo que sabía, todo lo que entendía es basura con tal de conocer a Cristo. Dice, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, o sea, por excremento. Todo lo que sabía, todo el conocimiento humano, dice Pablo, lo tengo como por estiércol. ¿A fin de qué? A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que proceda de la ley, sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Pablo no se jactaba en todo lo que él sabía. Todo su conocimiento, todo lo que él tenía, mire, lo consideraba como excremento. Y a veces el cristiano se jacta. Es cristiano, es que yo he hecho, es que yo prediqué, es que yo oré, es que yo y es que yo. El que yo delante de Dios no sirve. Cuarto, no debemos olvidar lo que nuestro Señor dijo. Mire lo que dice el Señor. Lucas 17:10, si lo busca mi hermano Camilo, él es rápido con la Biblia, la encuentra muy rápido, porque sabe dónde están los libros, claro, con el móvil cualquiera. Amén. Lucas 17:10. Sí. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. ¿Cómo es, Camilo, usted? Siervo inútil. Siervo inútil. Siervo inútil. ¿Cómo usted? Siervo inútil. Siervo inútil. Igual que yo. Cuando terminamos de predicar, somos siervo inútil. Bendito sea el Señor. Satanás tiene otro método para hacer daño a los creyentes. Si no puede lograr que pequen
o sean distraídos, tratará de hacerles infelices y tratará de hacerlos miserables creyentes. Esto procura hacerlo haciéndoles dudar de su salvación. Gusta de llenar las mentes de los creyentes con dudas e interrogantes. ¿Cuántas dudas hay en los cristianos? ¿Cuántas preguntas y cuántas interrogantes hay en un cristiano? Y hay cristianos que dicen, ¿soy realmente cristiano? O no sé si usted se ha preguntado, ¿yo soy realmente cristiano? ¿Está firme y segura mi esperanza de la vida eterna? ¿Estoy seguro de mi salvación? ¿Es el gozo cristiano que siento una buena emoción y nada más? ¿Ese es el gozo cristiano, sentir una emoción y nada más? Son muchas de las dudas que pone el enemigo. Uno de los métodos de Satanás es atacar a los cristianos llenándoles con interrogante, con duda, con incertidumbre, con miseria. ¿Para qué? Para conseguir esto Satanás utiliza 3 métodos. Primero, Satanás procura que los creyentes siempre estén preocupados acerca de su pecado. O sea, va a intentar que usted esté preocupado del pecado y de su pecado. Ese pecado que usted duerme como un osito regalón así, que duerme en la noche, un oso peluche, así. Hará que sus pecados le parezcan tan grandes que no puede pensar en otra cosa que no sea en su pecado. Especialmente que no piensen en su Salvador. ¿Por qué? Porque usted se centra tanto en su pecado que deja de pensar en Cristo. Y cuando usted deja de pensar en Cristo, cae en pecado. Todo es un juego. El diablo es tan astuto. Ningún creyente debe pensar del pecado de esta manera. Es cierto que el pecado rodea a los creyentes y que estos caen en pecado. No obstante, el pecado no tiene poder para condenarle. Cristo quitó la condenación del pecado. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para quiénes. ¿Para quiénes? No escucho. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Se da cuenta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no andan conforme a la carne. O sea, no andan pensando en las cosas de la carne. También Cristo les libra del reino y del poder dominante del pecado. Dice Romanos 6:14. Amén. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Se da cuenta? Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Porque por nuestro poder, por nuestra fuerza, o porque yo vencí al pecado, no. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso de estar bajo la ley o bajo la gracia ha tenido unas tremendas discusiones hoy en día. La ley vino al mundo para mostrarle al hombre que es pecador. La ley no vino para salvar al hombre, porque la ley era imposible, no traía salvación. La ley vino a condenar al hombre, que es diferente. Pero la gracia de Cristo vino a salvarlo de la ley. Por eso que, entonces no tengo que cumplir la ley. No, no es que no tenga que cumplirla. Cristo la cumple en nosotros. Y Él provoca que nosotros la cumplamos, pero Él, con su fuerza, con su poder. Si nosotros nos alejamos de Cristo, vamos a caer automáticamente. Los creyentes ya no pecan libremente ni felizmente, porque usted antes era feliz pecando, le gustaba pecar y muchas veces lo disfrutaba el pecado. Pero si usted es un creyente de verdad o de a de veras, como dicen, usted no va a disfrutar el pecado.
Ya no son los esclavos del pecado, advierten su peligro y pelean contra el pecado. Aunque el pecado todavía mora en el cristiano, en ellos, y se revela, no puede controlarlo, ni tampoco puede dominarlos totalmente. Porque el poder del pecado ha sido quebrantado por Cristo. Entonces el pecado es un poder. El pecado es un poder que envuelve a la persona y lo lleva a pecar. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él venció el pecado. Entonces ahora el pecado no tiene ese poder. ¿Pero en quién? En un cristiano no tiene el poder. Pero en alguien del mundo tiene el poder. Por lo tanto, el creyente no debe caer en el error de pensar solamente en su pecado, porque debe pensar en Cristo. Y Cristo lo va a ayudar a salir de ese pecado. Los creyentes deben guardar en mente qué tan seguido Dios promete el perdón del pecado en la Biblia. ¿Cuántas veces Dios prometió el perdón del pecado en la Biblia? Es cierto que deben pelear contra el pecado, sí. Y sin embargo, en este mundo el pecado no será erradicado de la vida. Vamos a vivir con el pecado. ¿Para qué? Para que usted dependa de Cristo. Para que usted sepa que no se puede apartar de Cristo. Usted se aparta de Cristo y el pecado toma el control nuevamente de su vida. No deben fijarse tanto en los pecados que influyen en que pierdan de vista la grandeza del perdón del pecado. Dice en Isaías 43, 25, Dios nos revela, 43, 25. Amén. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Amén. ¿Quién es el que borra nuestras rebeliones? El Señor. No somos nosotros, es el Señor. Y no me acordaré más de tus pecados. El Señor dice, no me acordaré. ¿Y por qué tú te acuerdas del pecado? Porque el pecado está en tu mente, en tu pensamiento. Porque el diablo quiere que usted piense en el pecado. Mejor pensamos en la palabra de Dios. ¿Por qué no mejor meditamos en la palabra de Dios? Cristo ha pagado por los pecados de su pueblo. Nadie más lo pudo hacer. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. En Cristo. No por nuestra fuerza, en Cristo. Los creyentes no se sentirían miserables si otra persona pagara una deuda suya. ¿Cómo estaría si usted le vinieran y pagaran todo lo que usted debe? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Le daría vergüenza o no? ¿O estaría contento? Yo creo que estaría contento. Si alguien viene y me dice, yo te voy a pagar todas tus deudas. No sé cuánto debe usted. Quizás está pagando un coche, está pagando una casa, está pagando los estudios de sus hijos, no sé lo que está pagando. Pero si alguien viniera y le pagara todas las deudas, todas, que usted quede sin ninguna deuda. ¿Sabe qué? Cristo ha pagado la deuda de los pecados que cada creyente debía a Dios. Y Cristo vino y pagó la deuda del pecado. Entonces, por lo tanto, los creyentes no deben sentirse miserables y deprimidos, como si su deuda no hubiese sido pagada. Fue pagada. Cristo pagó el precio del pecado. Entonces yo soy libre, yo no debo nada. Yo me puedo acercar a Dios confiadamente, porque todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir que los creyentes deben volverse descuidados hacia el pecado. Satanás quiere que estén alarmados y aterrorizados por sus pecados. O sea, el diablo siempre nos va a intentar centrar en el pecado. Los motivos de Dios en permitir que los creyentes estén preocupados por el pecado son otros.
Dios quiere que los creyentes se mantengan en humildad, que sepamos que nosotros no podemos hacer nada con nuestras fuerzas, que si yo he dejado de pecar es porque Dios lo provocó en mi vida. No hay mérito en nosotros, que nos mantengamos en humildad. La gloria es del Señor. El Señor quiere que busquen su ayuda para asesinar al pecado. Quiere que dependan de Él para su perdón y fortaleza. Quiere que tengan compasión para aquellos que son sujetos a aquellas debilidades. Que no lo estemos criticando. Hay gente que tiene debilidades y no las puede dejar. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar? El único juez es Cristo. Él va a juzgar al mundo, Él va a condenar al mundo. Nosotros no somos quien. Dios nos mandó a hablar de Él, no a condenar a nadie. También quiere que anhelen profundamente la liberación completa del pecado. Dios logra estos propósitos dejando que luchen y que sean ejercitados con los remanentes del pecado. Los creyentes que están deprimidos, miserables y aterrorizados a causa de sus pecados deben arrepentirse de ese estado mental. ¿Por qué se siente aterrorizado? ¿Por causa del pecado? Su depresión es ocasionada por su propia ignorancia e incredulidad. Porque nos centramos tanto en que yo no puedo dejar este pecado. Yo no puedo dejar de hacer eso. ¿Por qué no más en vez de centrarnos tanto en el pecado, nos empezamos a centrar en Cristo, nos centramos en la palabra, nos centramos en la oración? Deben entender que el amor de Dios es completo, libre, eterno y abundante. La muerte y los sufrimientos de Cristo son suficientes para perdonar todo sus pecados, una vez y para siempre. Debe comprender mejor el valor, la gloria y la suficiencia de la justicia de Cristo, la cual le ha sido imputada, o sea, puesta, imputada en nosotros. Deben creer más la gloriosa e inquebrantable realidad de su unión espiritual con Cristo. Usted está unido a Cristo, porque dice que somos uno en Cristo. Estamos amalgamados en Cristo, porque todas las promesas son para los que están en Cristo. Si tan solo los creyentes creyeran más la verdad de estas cosas, no serían deprimidos y abrumados por Satanás, ni tampoco por sus pecados. Hay otra forma en que Satanás trata de que los creyentes se sientan miserables, culpables e inútiles. Les hace pensar que las normas para ser un creyente son tan altas que nunca la podrán alcanzar, haciéndole dudar así de la salvación. No sé si usted se ha preguntado, ¿seré salvo? ¿Seré salvo yo? ¿O ellos nomás son salvos? A Satanás le gusta hacer que los creyentes piensen que su fe no es verdadera. Quiere persuadirles que la fe es un don tan especial y tan raro que muy pocos lo pueden lograr. O sea, yo no sé si voy a poder alcanzar la fe que necesito para la salvación. Satanás le dice a los creyentes que la fe significa no dudar nunca de su salvación. Eso dice el diablo. Si usted tiene fe, usted nunca puede dudar de su salvación. Y siempre creer que sus pecados son perdonados. El diablo es astuto. Si alguna vez los creyentes llegan a dudar, y si usted llega a dudar, cuestionar o caer en ansiedad, entonces Satanás le dice que no tiene la fe verdadera para ser salvo. ¿Por qué? Porque dudaste. Primero, al efectuar todo esto, Satanás está haciendo que la fe signifique más de lo que la Biblia dice de la fe. Dios dice en la Biblia que los creyentes pueden tener la fe verdadera sin estar seguros que la tienen. Pueden tener la fe verdadera, pero quizás hay inseguridad.
Si así no fuera, el apóstol Juan no hubiera escrito estas cosas, primera de Juan 5:13. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Se da cuenta lo que dice? Estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ustedes que creen, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, le está diciendo, si creen, pero no están seguros que tienen la vida eterna, pero están creyendo. Pero entonces, ¿cómo? Si tienen fe para creer en el Hijo de Dios, pero no creen que tienen la vida eterna. Ellos creyeron, pero no estaban seguros de tener una vida eterna. Juan escribió para mostrarles que tenían vida eterna. Entonces, antes que supieran que tenían la vida eterna, ellos ya habían creído. O sea, ya tenían fe, pero no una fe segura. Entonces uno puede tener fe sin estar seguro de la salvación. ¿Se da cuenta? Segundo, Dios nos dice que la fe significa recibir a Cristo. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que creen, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero los que creen son hijos de Dios, pero pueden dudar de ser salvos. Por eso que Juan le escribe. Satanás quiere que los creyentes piensen que la fe significa siempre estar seguro, que nunca dudar de que Dios le ame y de que su destino es el cielo. Eso el diablo dice, tú dudaste, entonces no eres salvo. La verdad es que puede existir la fe verdadera aún cuando haya duda. Y usted puede tener fe, pero aún puede tener duda. Por ejemplo, Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿A quién le estaba diciendo? A Pedro. Y Pedro creía en Cristo. Pedro tenía fe. Entonces una persona puede creer verdaderamente y no obstante puede dudar. Este fue el caso de Pedro, creía, tenía fe y sin embargo dudaba. ¿Se da cuenta? Pero el diablo le va a decir, no, pues tú no puedes dudar, tú tienes que estar seguro. El diablo es astuto. Tenemos que saber cómo trabaja el diablo. La seguridad es un efecto o un fruto de la fe, por lo tanto no debe confundirse con la fe misma. Porque la seguridad es un fruto de la fe, no es la fe, es un fruto de la fe. Entonces, estar seguro de que somos cristianos no es la misma cosa que creer en Cristo. ¿Te das cuenta? La fe es lo que viene primero y la seguridad viene después. Primero viene la fe para creer, porque la fe es un don de Dios. O sea, la fe viene de Dios, e impuesta en nosotros, expuesta, para que nosotros creamos. Pero después viene la seguridad. La fe no puede perderse, la seguridad sí. Entonces la táctica del diablo para lograr que los creyentes duden, se depriman y se sientan miserables e inútiles es que juzguen equivocadamente la providencia divina. Satanás quiere que los creyentes piensen que Dios está en su contra y que les está tratando duramente. Qué duro que le trata al Señor. Satanás quiere que crean que debido a que su vida resulta difícil, que Dios le ame. ¿Cuántos están seguros que Dios lo ama? ¿Estás seguro? ¿Dios te ama? ¿Y si el diablo viene y te pone duda? Estoy seguro que Dios me ama. Soy un hijo de Dios. Y Dios ama a sus hijos. Esperan recibir algo bueno, pero terminan siendo desilusionados.
y se sienten defraudados, se esfuerzan para obedecer a Dios, pero luego sus sueños son frustrados. Entonces comienzan a pensar que Dios no se preocupa por ellos. Dios no está conmigo. ¿Por qué me va tan mal? El pobrecito de mí. La víctima. Todo me sale mal. Entonces, Dios no está conmigo. O directamente, Dios no existe. En tales circunstancias los creyentes deben recordar lo siguiente. Primero, que muchas cosas pueden estar en contra de sus sueños y de sus sueños, de sus deseos, y de sus sueños, sin estar en contra de su bien. Repito, que muchas cosas pueden estar en contra de sus deseos y de sus sueños, sin estar en contra de su bien. O sea, pueden estar en contra de todos mis deseos, pero no significa que están en contra mío. Porque cuando mis deseos no están alineados con los deseos de Dios, va a parecer que Dios viene en contra mío. Siempre recibieron lo que querían Abraham, Moisés, Pablo, Jonás. ¿Ellos recibieron siempre lo que querían? No. No. Ellos no siempre recibieron lo que ellos pedían o lo que querían. Se encontraron con muchas circunstancias providenciales contrarias a sus deseos, pero no en contra de su bien espiritual, en contra de sus deseos propios carnales, pero no en contra del bien espiritual para nosotros. Entonces la providencia puede obrar contra de nuestros deseos, ¿sí? La providencia de Dios puede obrar en contra de nuestros deseos, pero nunca en contra de nuestro bien espiritual. Escúchelo bien. Lo que Dios nos da no siempre va a estar a favor nuestro, a favor de nuestros deseos, pero sí va a ser siempre para nuestro bien espiritual. Escúchelo y grábelo bien. Segundo, la mano de Dios puede estar en contra de una persona al mismo tiempo que su amor y su corazón están a favor de la persona. La mano de Dios parecía estar muy en contra de Job, cuando en realidad Dios le amaba mucho a Job. Y Dios se jactaba de Job. ¿Y qué decía Dios de Job? No hay ni uno como mi hijo Job en la tierra. O sea, era su hijo preferido. Pero no significa que todo lo que pasó Job es porque Dios no lo amaba. Dios lo amaba, pero quería que su hijo lo conociera. ¿Cuándo lo conocemos al Señor? En el sufrimiento. Ahí realmente conocemos a Dios. Ahí es cuando estamos más cerca de Dios. Por eso que el amor de Dios por los creyentes no cambia aún. Y cuando su providencia parezca estar en su contra, cuando a usted parece que todo le va mal y que todo se ha puesto en contra, es cuando Dios está más cerca suyo. Y vamos a quedar hasta acá. Tenemos 5 minutos más. ¿Qué hora es? 9:30 o 8:30. 9:30. Vamos mejor. Bueno, nos vamos a acabar hasta acá, nomás vamos a llegar. Continuaremos la semana que viene en este mismo canal, hasta la misma hora. Si es que todavía no nos podemos congregar, seguiremos a través de este medio. Un abrazo a todos mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que no olvide que siempre Dios obra en nuestro favor, pero espiritualmente, no carnalmente. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Un abrazo a todos mis hermanos. Muchas bendiciones. Amén.